Buenos días, niños y niñas del tercer grado, bienvenidos. Hoy día martes 17 de noviembre, nuestra área comunicación. Sí, recordemos chicos pues que seguimos en la misma experiencia de aprendizaje, ¿no? Convivimos en igualdad de oportunidades. Muy bien, entonces el día de hoy nuestro tema, leemos sobre una historia de vida. Nuestra meta, leer una historia de vida para identificar de qué trata, dar tu opinión y reconocer el propósito del autor. Hoy te invitamos a leer una historia de vida sobre la esperanza de lograr las metas y sueños y cómo alcanzar la realización personal y familiar. Estamos seguros de que te ayudará a reflexionar. Muy bien, entonces antes de iniciar nuestra actividad vamos a conocer cuáles son nuestros criterios que tenemos que desarrollar, ¿sí? ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Establecer el propósito de lectura. Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Identificar la situación que se describe y su relación con los derechos de las niñas y los niños. Deducir el tema del texto, ¿no? Y también reconocer con qué propósito se ha escrito este texto. Y por último, vamos a reflexionar sobre el contenido del texto y daremos pues una apreciación sobre él. Muy bien, entonces ahora sí vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Muy bien, vamos a empezar. Te invitamos a reflexionar sobre el derecho a la educación que niñas y niños tienen y cómo aprovechar las oportunidades para alcanzar las metas personales. Estamos seguros de que te ayudará a plantear tus propias metas. Muy bien, ¿sabías que este viernes 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño y se conmemora la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Muy bien, chicos, entonces pues este viernes festejaremos el Día Universal del Niño, ¿no? Muy bien, entonces sabemos que para leer un texto vamos a realizar 3 momentos, ¿no? El primer momento antes de la lectura. Muy bien, vamos a pedir ayuda a un familiar para que nos acompañe en la lectura del texto, ¿no? Vamos a leer en primer lugar el título, solo el título, y vamos a observar las imágenes que acompañan al texto. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Te gustaría leer este texto? ¿Por qué nos gustaría leer, no? Y también les invitamos a escribir su propósito de lectura. ¿Para qué creen que vamos a leer este texto? En este recuadro, pues chicos, entonces escribimos nuestro propósito de lectura, ¿no? ¿Para qué vamos a leer este texto? Muy bien. Vamos a observar nuevamente el texto, vamos a leer el título y vamos a observar las imágenes y vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Has leído este texto? ¿Hemos leído este texto alguna vez? ¿Con qué propósito lo leímos? Muy bien. ¿De qué tratará? ¿De qué creen que va a hablar este texto? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Todavía no lo hemos leído, solamente hemos visto las imágenes y hemos leído el título. Entonces, ¿de qué tratará? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿El autor para qué lo habrá escrito? ¿No? ¿Cuál habrá sido su propósito? ¿No? ¿Para qué? Entonces respondemos, niños, estas 3 preguntas. Ahora sí, llegó el momento de leer. Sí, muy bien, durante la lectura. Nuestro texto, pues, el título es Mi historia de vida, ¿no? Tenemos que tener presente el propósito de la lectura. Recuerden que lo hemos dado antes, ¿no? Antes de la lectura, pues dijimos, ¿para qué vamos a leer el texto? Realiza la primera lectura en silencio, ¿sí? Si desconoces el significado de una palabra, pues ya sabemos qué hacer, ¿no? Pedir ayuda a un familiar, volver a leer ese párrafo o también, pues, buscar el significado en el diccionario, ¿no? Y vamos a relacionar la información con situaciones similares, ¿no? De repente que hemos vivido en nuestra familia, en alguna familia que nosotros conocemos. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro texto, ¿no? Mi historia de vida. Recuerden que la primera lectura la van a dar ustedes solos, en silencio, ¿sí? Muy bien, y luego que ustedes han terminado de leer el texto, van a pedir ayuda pues a su familiar, ¿no? Que lo lea él, ustedes escuchan o de repente un párrafo cada uno, ¿no? Ustedes van a ver la forma en que van a dar la segunda lectura con ayuda de un familiar. Muy bien, entonces después
de haber dado la segunda lectura, vamos en el texto a subrayar los hechos, las situaciones que se narran, ¿no? También vamos a poner atención en cómo se dan a conocer, ¿no? Y si estos están relacionados a la forma en la que suceden en la vida del personaje principal, ¿no? Muy bien. Ahora viene el momento, el último momento, después de la lectura, después que leí el texto, después que subrayé las situaciones que ocurren ahí, ¿no? Entonces, vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿De qué trata la historia? ¿De qué trata? ¿Sí? ¿Cuál es el tema principal de esta historia? Lo escribimos. Muy bien. ¿Qué sentimientos muestra el personaje principal de la historia? ¿Cuáles son esos sentimientos que nos da a conocer en este texto? El personaje principal. Muy bien. La situación que se describe en la historia, ¿tiene relación con algún derecho? ¿Sí? ¿Con qué derecho tiene relación? Lo escribimos acá. Muy bien. ¿Para qué escribió la autora esta historia? ¿No? La autora pues es Sheila, ¿no? La estudiante universitaria. Ella fue la que escribió este texto. ¿Para qué escribió esta historia? Muy bien, respondemos. ¿Qué te parece lo que ha logrado el personaje de la historia? ¿Qué les parece a ustedes esa meta que ha logrado? ¿Por qué se siente feliz ahora? ¿Por qué? Muy bien. Una historia de vida, ¿no? Como el texto que hemos leído pues de Sheila, consiste en un relato autobiográfico, ¿no? Eso ya nosotros lo hemos hecho en actividades anteriores, ¿no? Ustedes han escrito su autobiografía, ¿no? Un relato autobiográfico de la experiencia vivida por el narrador, ¿no? En este caso, la experiencia vivida por Sheila, ¿no? Narradora, autora o autor de la historia. Muy bien, lee tus respuestas a las preguntas iniciales que hicimos sobre la situación que se plantea y para qué se escribió este texto. ¿Reafirmas tus respuestas o modificas algunas de ellas? ¿Cómo podrías reformularlas? ¿No? De repente estamos de acuerdo con lo que hemos escrito al inicio, entonces ponemos sí, estoy de acuerdo con lo que he escrito al inicio, ¿no? Y si no, pues la modificamos y la escribimos en este recuadro. Respondemos también las siguientes preguntas. ¿Conoces algún caso similar? ¿Conocemos algún caso, ¿no? De repente en nuestra familia. Si conocemos, pues lo comentamos, lo escribimos en el recuadro. Muy bien, entonces llegó el momento, pues, de compartir nuestra actividad con nuestra familia, ¿sí? La historia de vida que acabas de leer. Indícales de quién se trata, qué sucedía en su vida diaria, qué hacía para seguir adelante y poder superarse, ¿no? ¿Qué oportunidad tuvo después de concluir la secundaria? ¿Y cómo se siente ahora? ¿Y qué espera lograr el 2021? ¿No? Entonces, todo lo que hemos leído en el texto lo vamos a compartir con nuestra familia. Entonces llegó el momento, chicos, de reflexionar sobre nuestros aprendizajes, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es recordar nuestra meta, ¿no? ¿Cuál era nuestra meta? Leer una historia de vida para identificar de qué trata, ¿no? Dar nuestra opinión y reconocer el propósito del autor. Ahora vamos a responder. Vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció más interesante en la actividad? Muy bien. ¿Qué logros tuviste? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Muy bien, entonces ahora nuevamente, chicos, revisamos nuestros criterios. Después de haber terminado la actividad, revisamos los criterios, lo hemos logrado, necesitamos mejorar. Y si necesitamos mejorar, regresamos a nuestra actividad. Entonces, hemos llegado pues a la parte final de esta actividad. Nos vemos el día de mañana, cuídense.